Te voy a contar cómo empezó todo, pero te aviso desde ya que esto no empieza con una tontería del móvil, ni con mensajes sospechosos, ni con lo típico que todo el mundo cuenta. No. Mi historia empezó de una forma mucho más cutre, inesperada y absurda, en el cumpleaños de mi suegra. Sí, tío. En ese infierno anual que es ver a toda la familia de tu pareja junta, mezclando vino barato con reproches antiguos. Y yo allí, con mi sonrisa de superviviente, pensando que lo más duro de la tarde sería escuchar por enésima vez cómo el cuñado triunfa vendiendo alarmas o cómo la prima se ofende porque nadie prueba su ensaladilla rusa. Vamos, lo normal en cualquier familia española. Pero esa tarde pasó algo que nunca había ocurrido. Algo pequeñito, pero tan raro que me dejó pensando varios días. Fue la primera grieta, aunque yo no me di cuenta en ese momento. Verás, yo soy Álvaro, 38 años, electricista, madrileño. Y mi mujer, Lucía, 36, siempre había sido muy suya, muy independiente, muy borde cuando quería serlo, pero también muy cariñosa conmigo cuando no tenía público delante. Llevábamos juntos una década, y aunque la rutina se había comido muchas cosas, yo no pensaba que estuviéramos tan mal. No perfectos, pero normales. Pues bien, estábamos en casa de mi suegra en Vallecas, y en un momento dado Lucía desaparece del salón. Nada raro. A veces se agobiaba y se iba a fumar un cigarro a la terraza. Yo seguía hablando con Rebeca, su hermana, sobre el precio del alquiler, cuando ésta suelta de pronto. ¿Y tú cómo llevas lo de Lucía? Yo me quedé quieto. ¿Lo de Lucía de qué? Pregunté. Rebeca abrió los ojos como si hubiera metido la pata. Nada, nada, cosas que me dijo ella el otro día. Y cambió de tema. Te juro que estuve a punto de seguir preguntando, pero justo mi suegra vino con el típico Álvaro, cariño, corta tú el jamón que a ti se te da bien, y la conversación se perdió entre platos y ruido. Sin embargo, lo que me dijo Rebeca se me quedó atascado como una espina. Lo de Lucía. ¿Qué coño era lo de Lucía? ¿Y por qué lo sabía su hermana y no yo? Durante la comida, a Lucía se le veía rara. No enfadada, no triste, más bien ausente. Sonreía cuando alguien decía algo gracioso, pero sin ganas. Y había un detalle que yo conocía mejor que nadie: cuando estaba incómoda con algo, jugaba con el tenedor, dándole vueltas sin pinchar nada. Pues ese día dejó el plato intacto. Y eso, amigo, en una comida de su familia, donde su madre cocina como si alimentara a un batallón, era rarísimo. Cuando terminó todo, de camino al coche le dije: ¿estás bien? Y ella, mirando al suelo: solo estoy cansada. Mintió. Pero yo entonces no lo sabía. Solo me picó un poco, nada más. El origen real del desastre empezó la semana siguiente. A ver, aquí tengo que poner contexto porque si no, no se entiende mi reacción después. Lucía trabajaba en una pequeña librería del centro. No ganaba mucho, pero le gustaba el ambiente, el olor a libros viejos, los turistas despistados, ya sabes, cada uno encuentra su paz donde puede. Y yo jamás fui un marido controlador. Nunca pregunté con quién hablaba, qué hacía, ni por qué llegaba tarde. Ella tenía su vida, yo la mía, y nos veíamos donde importaba. Pero ese martes, cuando entré en la librería para llevarle unas llaves que había olvidado, viví el primer momento verdaderamente extraño. No sé si has sentido alguna vez que entras a un sitio y te están escondiendo algo. No algo físico, sino una situación. El aire cambia, las caras se tensan, la conversación muere de golpe. Pues eso pasó. Sonó la campanita de la puerta, Lucía me miró, abrió los ojos como si hubiera visto a un fantasma, y un tío que estaba con ella en la trastienda dio un paso atrás, como quien apaga un incendio sin que se note. No eran amantes en mitad de un polvo ni nada así, nada espectacular. Nada que pudiera señalar y gritar: te he pillado. Pero había un ambiente raro. Demasiado raro. El tipo tendría mi edad o un poco más.
Pelo oscuro, barba de 3 días, camiseta sencilla. Nada especial. Pero la forma en que me miró, con una mezcla de sorpresa y culpa, me dejó helado. Álvaro, dijo Lucía muy rápido, no esperaba que vinieras. Ya, respondí mirándolos a los dos. Te traje las llaves. El tipo no dijo nada. Ni un hola, ni un yo me voy, ni nada. Solo se quedó en la sombra, como si su existencia fuese un error. Lucía se acercó, me dio un beso excesivamente rápido y me llevó casi empujando hacia la puerta. Gracias, de verdad. Estoy con inventario. Luego hablamos. Cuando salí, tuve esa sensación de haber entrado en una escena a medias. Y ese mismo día, por la noche, Rebeca me escribió por WhatsApp. ¿Estáis bien? Tío, mira, yo soy lento para algunas cosas, pero no tanto. Algo estaba pasando. Y todo giraba en torno a Lucía. Pero aquí viene lo curioso, yo no pensé en infidelidad. Pensé en otras cosas. Que igual estaba agobiada, que igual tenía problemas en el trabajo, que igual estaba pensando en dejar la librería, que igual, yo qué sé. Inventé 1000 excusas para no ir al motivo más doloroso. Porque cuando amas a alguien, tu cabeza hace lo imposible por protegerte incluso de la verdad. Pasó otra semana sin que ella contara nada. Cada día estaba más distante. Se dormía antes, hablaba menos, comía menos. Y cada vez que le preguntaba qué le pasaba, me soltaba lo mismo. Nada. Estoy bien. Solo cansada. Pero no estaba bien. Y no estaba cansada. Estaba ocultándome algo. La gota que colmó el vaso ocurrió un sábado por la mañana, cuando yo fui a comprar churros a la churrería de siempre. De camino, me crucé con Sara, una amiga de Lucía que no veía desde hacía meses. Me saludó efusivamente, hablamos un par de minutos, y cuando le dije: pues nada, ahora vuelvo a casa que Lucía estará aún dormida. Ella frunció el ceño. ¿En casa? Pero no estaba en... Y se frenó de golpe. Nada, déjalo, me habré confundido. Y entonces lo entendí. No sabía el qué, ni cómo, ni con quién. Pero lo entendí. Lucía me estaba mintiendo. Y no era una mentira pequeña. No sé si te ha pasado alguna vez tener una sospecha tan fuerte que el cuerpo se te paraliza. Yo me quedé quieto en mitad de la acera, con el ruido de coches alrededor, mirando a la gente pasar mientras una frase daba vueltas en mi cabeza. No sabes quién es tu mujer ahora mismo. Y tenía razón. Ese mismo día decidí que tenía que averiguar la verdad. Ya no podía seguir haciendo como que no veía nada. Ya no podía seguir evitando el tema. No sabía aún que lo que descubriría después, en la parte que te contaré luego, me iba a cambiar completamente la vida. Ni que la verdad no iba a ser solo dolorosa, sino humillante. Pero en ese momento, antes de saber nada, solo tenía una certeza. La vida que yo creía tener ya no existía. El sábado por la tarde ya no tenía ninguna duda de que algo estaba pasando, pero todavía no sabía dónde estaba el origen ni qué tenía delante. Solo sabía que la distancia entre nosotros crecía cada día y que yo llevaba semanas sin entender lo que veía, lo que escuchaba y lo que intuía. Así que decidí dejar de esperar a que las cosas se resolvieran solas y empecé a prestar atención a cada detalle, porque después de lo que dijo la amiga de Lucía por la mañana me quedó claro que mi mujer se movía. Más de lo que yo sabía y que no todo encajaba con lo que ella me contaba. No dije nada, porque no quería entrar en una discusión sin saber nada concreto, pero pasé todo el día con esa sensación de estar viendo una obra de teatro donde yo era el único que no tenía guión y todos los demás sabían algo que yo no sabía. Lucía volvió a casa por la tarde diciendo que había ido a ver a su madre, algo que no me sorprendió porque su madre siempre tenía algún problema o algún comentario que justificaría la visita. Pero aún así pregunté con la mayor naturalidad posible si Rebeca también estaba allí y Lucía respondió que no, que ese día su hermana tenía guardia en el hospital y no podía acercarse.
Como llevaba toda la tarde pensando en la frase que Rebeca había soltado sin querer, quise comprobar si mi intuición estaba equivocada y dije que me había cruzado con ella por la mañana cuando iba a por los churros y que me comentó que hacía tiempo que no veía a su madre. La reacción de Lucía no fue grande, no montó ninguna escena, no se enfadó, no me miró mal, pero sí hubo un silencio que ella intentó disimular respirando hondo antes de contestar y diciendo que a veces su hermana exageraba y que hacía semanas que no coincidían por horarios. La respuesta era válida, pero el detalle del silencio justo antes me confirmó que no era una coincidencia y que lo que dijo Rebeca no era una confusión inocente. No insistí, pero ya tenía claro que tenía que averiguar la verdad sin esperar a que nadie me la diera. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y tensión, porque ella actuaba como si todo estuviera bien, pero yo sabía que algo estaba ocurriendo bajo esa fachada de normalidad. Lucía se levantaba, se vestía más rápido de lo habitual, se arreglaba con más detalle del que usaba antes y salía por la puerta con una energía que no coincidía con lo que decía cuando volvía a casa, ya que al regresar al piso mostraba un cansancio exagerado, pero sin rastro del ritmo real de su día, como si hubiera cambiado de vida durante las horas en que yo no estaba y después volviera al papel de siempre cuando cruzaba la puerta. Por la noche hablaba menos y cuando yo intentaba sacar temas más profundos respondía con frases automáticas, como si tuviera la cabeza en otro sitio. No eran peleas, no había gritos, no había discusiones, simplemente era una distancia nueva, silenciosa e incómoda. El miércoles ocurrió algo que me dio la pista definitiva que necesitaba para confirmar que no estaba imaginando nada. Llegué antes de tiempo al trabajo porque una obra se canceló por un problema con el material y decidí pasar por la zona del centro donde estaba la librería, no para espiarla ni para pillarla, sino porque llevaba días dándole vueltas a lo que vi aquella tarde con el tipo de la trastienda y quería observar el ambiente sin meterme dentro, solo entender si aquello que noté se repetía cuando yo no estaba. Aparqué a unos metros, bajé del coche y crucé la calle haciéndome el tonto, fingiendo que estaba mirando una ferretería que había justo enfrente. Desde allí tenía un ángulo perfecto hacia la entrada de la librería y también hacia la escalera lateral que llevaba a un pequeño almacén que yo no conocía hasta ese día. Y allí lo vi. Vi a Lucía salir por esa escalera con el mismo tipo que vi el día del inventario, ambos hablando en voz baja. No se tocaban, no estaban pegados, no había nada sexual a la vista, pero si vi algo que me dejó seco, ella lo miraba con una expresión que yo no conocía, una mezcla de confianza, cercanía y algo que no sabría describir sin parecer exagerado, algo que nunca usaba conmigo desde hacía meses. La conversación duró apenas un minuto, luego él se fue en dirección contraria a la librería y ella entró por la puerta principal mirando hacia adentro para asegurarse de que nadie había visto nada. Yo estaba fuera de su ángulo, así que no me detectó. Me quedé quieto varios segundos, asimilando lo que acababa de ver. No era una escena de película, no había besos, no había abrazos, pero era suficiente para confirmar que ese tío tenía un papel en su vida que ella no me contaba. Quise acercarme y preguntarle directamente qué estaba pasando, pero pensé que si lo hacía ahora me daría cualquier excusa y todo se quedaría en un cruce de palabras sin sentido. Necesitaba un contexto, necesitaba información clara, necesitaba entender quién era él y por qué hablaban así fuera de la vista de los demás. Así que hice lo más simple, entré en la librería 10 minutos después, haciendo como que pasaba por allí. Lucía me saludó con una sonrisa demasiado forzada, como si tuviera miedo de que yo hubiera visto algo. Le dije que estaba por la zona y que me pasaba para preguntarle qué quería que comprara para cenar. Ella me miró fijamente durante unos segundos antes de contestar, algo que nunca hacía, como si intentara evaluar si yo había visto algo que no debía. Me dijo que cualquier cosa le valía, que no tenía hambre y que quizás solo tomaría una sopa. De nuevo, esa frase que llevaban semanas repitiéndose, no tengo hambre, estoy cansada. Ya no la creía. Antes de irme, me acerqué a una estantería y fingí buscar un libro mientras observaba la trastienda. No lo vi a él, pero sí vi que la puerta del almacén lateral daba a un patio interior por el que era fácil salir sin pasar por la librería.
Eso explicaba por qué ella podía encontrarse con él sin que los demás empleados lo vieran. No tardé mucho en entender que esos movimientos no eran improvisados. Esa tarde no dije nada. Fui a casa, preparé la cena y vimos un rato la tele sin hablar demasiado. Ella parecía más tranquila, lo cual me confirmó que no sospechaba que yo había visto nada. Y ahí fue cuando decidí que la única manera de saber la verdad era seguir sus pasos sin que ella lo notara. El viernes tuve la oportunidad perfecta. Ella me dijo que saldría del trabajo un poco más tarde porque tenían una entrega de material y que luego iría a casa de su amiga Sara para ayudarla con unas cosas. No me lo creí, pero asentí como si todo fuese normal. Salí del trabajo a mi hora, fui directo al centro y aparqué cerca de la librería, manteniendo la distancia suficiente para no llamar la atención. No sabía si la pillaría, pero necesitaba intentarlo. A las 7:15 la vi salir, no por la puerta principal sino por la lateral que daba al patio interior. Caminaba deprisa, mirando hacia los lados, como quien evita encontrarse con alguien. No llevaba ninguna bolsa ni indicio de que hubiera tenido entrega de material. La seguía unos 30 metros, lo suficiente para no ser evidente. Caminó unas 3 calles y giró hacia una cafetería pequeña que estaba en una esquina. No entró. Se quedó esperando en la puerta, mirando el reloj. 3 minutos después apareció él, el mismo tío de la trastienda. Iban vestidos normales, nada que levantara sospecha para un desconocido, pero la forma en que se saludaron me dejó claro que aquello no era una relación profesional. No hubo besos ni abrazos ni contacto físico, pero se miraron con una familiaridad que yo no recibía desde hacía meses. Él dijo algo, ella se rió, y entraron juntos a la cafetería. Me acerqué lo suficiente para verlos a través del cristal sin que ellos me vieran. Se sentaron uno frente al otro, ella apoyó los codos sobre la mesa y él inclinó el cuerpo hacia adelante como si hablaran de algo importante. Estuve allí 10 minutos observando. No buscaba escenas dramáticas, solo la prueba de que mi intuición no estaba equivocada. Y la tuve. La forma en que ella lo miraba, la fluidez con la que hablaban, la comodidad, la confianza, todo confirmaba que esa relación llevaba tiempo creándose. No sentí rabia en ese momento. Sentí algo peor, una claridad incómoda. El tipo no era un desconocido ocasional. No era un amigo reciente. Era alguien que tenía un lugar en su vida que yo desconocía totalmente, alguien con quien ella compartía algo que incluso sin verlo físicamente se notaba que no pertenecía a una simple amistad. Volvieron a salir de la cafetería media hora después y caminaron juntos otras 2 calles hasta que se separaron. Ella siguió hacia la parada del autobús y él giró hacia otra calle. Yo los seguía a ambos con la mirada sin moverme hasta que desaparecieron. Volví a casa sin decir nada, pero ya no tenía dudas. Había un secreto real entre ellos, algo que no era amistad, algo que no era profesional, algo que ella escondía de forma activa. Y yo sabía que ese secreto era la mitad de la verdad. La otra mitad la descubriría pronto. El viernes por la noche casi no dormí porque tenía la cabeza llena de imágenes de la cafetería y de la forma en que Lucía y ese tipo se miraban. No era una escena inventada ni exagerada, era algo real y reciente, algo que había crecido a espaldas mías durante semanas o meses sin que yo me diera cuenta. Me levanté el sábado con una claridad que no había tenido en días y entendí que ya no podía seguir acumulando pruebas ni analizando gestos ni actuando como si todavía estuviera construyendo una teoría, porque lo que vi era suficiente para saber que lo que existía entre ellos no era una amistad casual y que si yo seguía callado solo alargaría la sensación de estar viviendo en un espacio donde la confianza se había roto sin avisar. No quería una escena silenciosa, no quería una discusión a medias. Quería que ella hablara de verdad y que dejara de usar excusas que ya no se sostenían. Lucía se levantó tarde, con el pelo revuelto y un gesto tranquilo, como si no hubiera pasado nada en toda la semana. Preparó café, me dio un beso en la mejilla y me preguntó si tenía planes. Yo la miré fijamente y supe que ese era el momento porque cualquier otra noche o cualquier otro día se escaparía con alguna excusa,
así que dije que teníamos que hablar en serio. Ella dejó la taza en la encimera, notó el tono y entendió que no era una queja doméstica ni una charla ligera, porque me miró con un gesto tenso y dijo que si había pasado algo. Le pedí que se sentara en el salón porque no quería discutir de pie en la cocina. Cuando se sentó, apoyó las manos en las rodillas y esperó, como quien se prepara para recibir una noticia. Le dije que llevaba semanas notando un cambio, que su distancia no era casual, que sus explicaciones no cuadraban y que había visto cosas que no tenían sentido si realmente todo estaba bien. Ella intentó mantener una expresión neutral, pero la perdió cuando dije que la había visto salir de la librería por la puerta lateral y que la había visto con él. Lucía se quedó inmóvil y no dijo nada durante varios segundos. No estaba buscando una mentira rápida, estaba pensando en cómo justificar que yo hubiese visto aquello. Cuando habló, lo hizo despacio y me preguntó a qué me refería exactamente. No tenía interés en rodeos, así que le conté todo tal como había ocurrido, desde la tarde del inventario hasta la cafetería del viernes, incluyendo los detalles que ella no esperaba que yo conociera. No grité, no golpeé nada, no me levanté, simplemente lo dije con precisión porque no quería que pudiera negar ni un solo punto. Ella respiró hondo y se llevó una mano a la cara, como si quisiera taparse los ojos sin que se notara. Dijo que no sabía que yo había visto eso y que entendía por qué estaba molesto, pero que no tenía nada que ver con infidelidad. Yo le pedí que dejara de hablar en generalidades y que me explicara quién era ese tío y por qué se reunía con él fuera de la vista de todos. Ella dijo que se llamaba Marcos, que era alguien que había conocido por un proveedor de la librería y que habían coincidido en varias entregas. Le recordé que eso no explicaba la forma en que se miraban ni por qué se encontraban en una cafetería a 30 minutos de su horario laboral. Ella insistió en que yo estaba interpretando mal la situación y que necesitaba confiar en lo que decía. Fue entonces cuando perdí la calma por primera vez en semanas y le dije que no podía confiar en algo que no tenía sentido y que tenía derecho a una explicación verdadera. Lucía se levantó del sofá, empezó a caminar por el salón y dijo que no quería discutir, que las cosas no eran tan simples y que estaba intentando manejar una situación complicada sin hacerme daño. Esa frase fue la que me hizo reaccionar porque por primera vez dejaba claro que había algo, aunque no lo dijera explícitamente. Le pedí que se sentara de nuevo porque no quería escuchar excusas mientras ella caminaba como si buscara una salida. Ella volvió a sentarse, pero esta vez ya no intentó disimular la inquietud. Cuando habló otra vez, lo hizo con un tono más serio. Dijo que llevaba un tiempo sintiéndose desconectada de nuestra relación, que estaba confundida, que no sabía qué le pasaba y que Marcos era alguien con quien había podido desahogarse porque la escuchaba sin juzgarla. Afirmó que no había nada físico, que nunca había pasado nada sexual entre ellos, pero que sí había encontrado en él una especie de apoyo que yo ya no le daba. Esas palabras me molestaron más que si hubiera dicho que se habían besado o acostado, porque convertían una relación de pareja en un examen donde yo había suspendido sin saberlo. Le dije que me parecía cómodo decir que necesitaba apoyo cuando no me había contado nada de lo que le pasaba, que no podía pedir comprensión si no daba información y que cualquier problema se podía hablar conmigo igual que ella hablaba con él. Lucía respondió que le daba miedo contármelo porque no quería que pensara que ella estaba descontenta con todo lo que habíamos construido y porque no sabía cómo explicarse sin que yo lo tomara como un ataque personal. La tensión subió cuando le dije que no tenía sentido ocultar conversaciones con un hombre si solo se trataba de buscar apoyo emocional y que la situación había ido demasiado lejos como para que yo aceptara que era simplemente una amistad mal gestionada. Ella empezó a llorar y dijo que no sabía cómo pararlo, que se le había ido de las manos y que por eso estaba tan distante conmigo. Yo le pregunté si él sabía que yo existía y si había hablado de nuestra relación con él. Ella dijo que sí, que él sabía que estaba casada y que ella estaba intentando resolver sus dudas antes de que yo resultara herido. En ese momento dejé de contenerme porque me pareció una explicación injusta, casi insultante. Le dije que era absurdo pensar que podía protegerme escondiendo el problema mientras se reunía con él en cafeterías y salidas laterales,
que lo único que había conseguido era crear un espacio entre nosotros que antes no existía. Le pregunté si sentía algo por él. Ahí ocurrió algo que no esperaba, porque no respondió de inmediato. Se quedó mirando al suelo y tardó unos segundos en hablar. Cuando habló dijo que no estaba enamorada de él, pero que sí se sentía valorada de una manera que últimamente no sentía conmigo. Esa frase fue un golpe muy directo porque no era una acusación ni un reproche, sino un hecho que había crecido sin que yo supiera que existía. Le pregunté si alguna vez había pensado en dejar nuestra relación. Ella no lloró en ese momento, pero bajó la mirada y dijo que había tenido dudas y que había días en los que no sabía qué quería. Me quedé inmóvil porque no esperaba esa respuesta tan cruda. Le pedí que fuera absolutamente sincera porque ya no tenía sentido ocultar nada. Fue entonces cuando admitió que había buscado momentos a solas con él porque necesitaba sentirse escuchada y porque estaba cansada de la rutina que teníamos, y aunque insistió en que no había habido contacto físico, afirmó que la relación había sido demasiado intensa emocionalmente. Ese reconocimiento fue suficiente para que mi tono cambiara por completo. Le dije que lo que había hecho era una traición aunque no hubiera sexo, porque había dedicado a otra persona la energía y la atención que debía haber invertido en arreglar lo nuestro. Ella admitió que tenía razón y que no había sabido frenar la situación cuando empezó. Dijo que nunca había tenido intención de romper nuestro matrimonio, pero que se había sentido atrapada y que Marcos le ofrecía una sensación de libertad que confundió con cercanía. Yo le dije que llamara a las cosas por su nombre, que no era libertad lo que buscaba, sino compañía fuera de la relación, algo que normalmente se llama infidelidad emocional. La conversación duró más de 2 horas. Hubo gritos, hubo momentos en que ella intentó abrazarme para calmarme y yo me aparté porque no podía soportar que me tocara después de escuchar todo aquello. Hubo discusiones sobre fechas, preguntas que ella respondía a medias y otras que evitaba. Cuando finalmente terminó la confrontación, no sentimos alivio ni cierre. Simplemente quedó claro que nuestra relación había sido golpeada por algo que no se podía ignorar y que el siguiente paso ya no dependía solo de ella, sino también de mí. La verdad ya estaba sobre la mesa y era lo suficientemente seria como para entender que nada volvería a ser igual. Después de aquella conversación que duró más de 2 horas y que terminó sin ninguna solución clara, pasé el resto del sábado en un estado extraño, como si mi cuerpo estuviera presente en la casa pero mi cabeza estuviera organizando algo que aún no tenía forma completa. No quería gritar más, no quería seguir discutiendo ni repetir la misma conversación hasta que perdiéramos la voz, lo que quería era recuperar el control de una situación que me había convertido en un espectador de mi propia vida. Ella se fue a dormir en silencio después de cenar algo casi simbólico, mientras yo me quedé sentado en el salón con la luz encendida pensando en cada una de sus respuestas, en cada detalle que había evitado y en la calma con la que había admitido que llevaba meses buscando refugio emocional en otro hombre. En ese momento no quería perdón ni explicaciones adicionales, quería hacer algo que dejara claro que yo no iba a quedarme quieto esperando a que ella decidiera si quería seguir conmigo. No buscaba violencia ni venganza destructiva, buscaba una acción concreta que la obligara a reconocer el daño que había causado y el lugar en el que estábamos realmente. El domingo por la mañana me levanté antes que ella y preparé café, no porque quisiera ser amable sino porque necesitaba tiempo a solas para terminar de formar una idea que ya estaba creciendo desde la madrugada. Pensé en todo lo que ella me había dicho sobre valorar la atención, la libertad, la sensación de ser escuchada, y entendí que una de las razones por las que se había permitido a sí misma esa relación con Marcos era porque daba por hecho que yo estaría ahí siempre, sosteniendo la casa, resolviendo los problemas, aceptando sus silencios y confiando en ella sin pedir nada a cambio. Esa seguridad absoluta era lo que yo quería desmontar. No una venganza teatral, no un acto impulsivo, sino una acción que cambiara la estructura del equilibrio que ella daba por hecho. Cuando Lucía bajó a la cocina, me vio sentado con el portátil abierto y me preguntó si estaba trabajando. Le dije que no, que estaba haciendo algo personal.
Ella se quedó un momento mirándome como si quisiera saber si yo estaba todavía enfadado o si había cambiado mi estado de ánimo. Me dijo que quería hablar más tarde porque había estado pensando durante la noche y sentía que la conversación de ayer había sido demasiado abrupta. Yo respondí que después hablaríamos, pero que antes tenía que hacer algunas cosas. No entré en detalles y ella tampoco insistió, seguramente por miedo a provocar otra discusión. Mi plan empezó de manera práctica y sin ruido. Lo primero que hice fue revisar nuestras cuentas compartidas porque quería reorganizar mis gastos y mis responsabilidades. Durante años yo había llevado la mayor parte de las cargas domésticas sin cuestionarlo, no por obligación sino porque me parecía natural. Sin embargo, dado que ella había dedicado energía emocional a otra persona en vez de a su matrimonio, me pareció completamente justo que ahora se enfrentara a parte del peso que yo llevaba sin quejarme. Tras revisar todo, transferí la mitad de los recibos automáticos a una cuenta a su nombre. Lo hice sin rabia, solo con determinación. Era mi primer movimiento, que sintiera la realidad de que nuestra vida no funcionaba sola y que lo que ella descuidaba lo sostenía yo a diario. Después envié un correo al casero diciendo que a partir del siguiente mes los pagos del alquiler se dividirían entre dos cuentas distintas. No expliqué los motivos, solo lo comuniqué. En cuanto terminé, imprimí 2 copias de un documento donde detallaba los nuevos acuerdos de gastos. No era un documento legal ni buscaba intimidarla, era simplemente una forma clara y escrita de dejar constancia de que yo ya no iba a actuar como si nada hubiera pasado. Pero mi venganza no iba solo de dinero. Mi intención principal era hacer que enfrentara a la realidad completa, no solo la parte de su culpa emocional, sino también la consecuencia social y personal de haber elegido a otro como confidente. Ella hablaba de Marcos como si fuese un apoyo inocente, como si él fuese una presencia que no afectaba a nadie más, pero yo sabía que esa idea solo existía porque ella lo había mantenido oculto. La verdad es que Marcos había ocupado un espacio que ella debía reservar para su pareja, y eso debía tener una consecuencia concreta. Por eso hice algo que no habría imaginado hacer nunca. Llamé a la librería fingiendo que era un cliente que necesitaba información sobre una entrega. Pedí hablar con el encargado. Cuando me atendió, le expliqué con calma que yo era el marido de Lucía y que necesitaba saber si Marcos trabajaba allí o si era parte de algún proveedor fijo. El encargado me confirmó que Marcos había colaborado algunas veces en entregas, pero que hacía meses que no tenía relación directa con la tienda. En ese momento entendí que la relación entre ellos no tenía nada de profesional. Le agradecí al encargado y colgué sin dar más explicaciones. Mi siguiente paso fue aún más directo. Busqué el número de Marcos en el teléfono fijo de la librería, ya que el encargado me lo había dado cuando pensé que necesitaba coordinar una recogida en persona. Lo anoté, respiré hondo y lo llamé. No quería gritarle ni insultarlo, solo quería que supiera que yo existía, algo básico que mi mujer había ignorado demasiado tiempo. Marcos respondió con una voz tranquila, sin sospechar nada. Le dije mi nombre, le dije que era el marido de Lucía y que necesitaba que dejara de verla fuera del trabajo porque su relación estaba afectando a un matrimonio que él conocía desde el principio. Hubo silencio al otro lado durante unos segundos y luego dijo que no sabía qué decir, que no quería problemas y que pensaba que lo que tenía con ella era algo que a mí no me competía. Esa frase hizo que se me acelerara la sangre, no porque fuera agresiva sino porque mostraba hasta qué punto Lucía le había permitido creer que él tenía derecho a ocupar un lugar en nuestra vida. Le dije que no quería discutir ni entrar en comparaciones, pero que si volvía a quedar con ella en cafeterías, salidas laterales o cualquier otro sitio, me encargaría de que la librería supiera que estaba interfiriendo en la relación de una empleada, algo que podría costarle sus colaboraciones. Él respondió que no quería líos y que no volvería a verla. Colgué sin despedirme porque ya había dicho lo que necesitaba decir. El tercer paso llegó por la tarde. Lucía bajó del dormitorio y me preguntó si podíamos hablar. Yo dije que sí, pero que antes quería mostrarle algo.
Le entregué las hojas impresas donde estaban detallados los gastos que desde ahora asumiríamos a partes iguales. Ella leyó el papel en silencio, se le tensó la mandíbula y me preguntó si eso era una especie de castigo. Le respondí que no, que era simplemente una reorganización lógica dado que había usado el tiempo que antes dedicaba a nuestra relación para alimentar una conexión paralela. Ella intentó decir que no había sido mi culpa y que estaba dispuesta a arreglarlo, pero le aclaré que arreglarlo no significaba seguir viviendo como antes ni borrar lo que había pasado con un par de frases arrepentidas. Cuando terminó de leer, me preguntó si pensaba perdonarla. En ese momento decidí cerrar el círculo de mi venganza. Le dije que ya había hablado con Marcos y que él no iba a volver a quedar con ella. Su reacción fue inmediata y muy reveladora. Abrió mucho los ojos, se puso nerviosa y me preguntó qué le había dicho. Yo respondí exactamente la verdad, le dije mi nombre, le dije quién era yo en su vida y le pedí que la dejara tranquila porque estaba dañando nuestro matrimonio. Ella dijo que eso era una invasión y que no tenía derecho a involucrarle. Fue la primera vez en semanas que mostró verdadera preocupación, no por mí, sino por él. Le dije que lo que no tenía derecho era ella a mantener una relación emocional con otro hombre mientras seguía viviendo conmigo como si nada pasara. Añadí que si él tenía derecho a escuchar sus quejas y a recibir su atención fuera de casa, yo tenía derecho a hablar con él como marido. Lucía no supo qué responder. Caminó por el salón, se llevó las manos a la cabeza y dijo que lo había complicado todo. Le dije que la única persona que lo complicó todo fue ella cuando decidió dividir su vida en dos. Que yo no estaba destruyendo nada, solo estaba devolviendo al terreno real una relación que ella había querido mantener en secreto. Y que a partir de ese día cada decisión dentro del matrimonio se tomaría con acciones, no con promesas vacías. Ella lloró, pero esta vez no sentí culpa ni deseo de consolarla. Sentí que por primera vez en semanas yo tenía el control de mi propio lugar en la historia. Durante los días siguientes a aquella especie de venganza organizada que ejecuté con absoluto control, la casa se convirtió en un espacio extraño donde ninguno de los dos sabía muy bien cómo moverse. Yo no estaba dispuesto a volver a la normalidad como si nada hubiera ocurrido, pero tampoco quería llenar la casa de gritos diarios porque eso solo habría convertido el problema en un ruido constante sin resolver nada. Lucía caminaba con cuidado por el salón, hablaba con un tono que parecía medido para no provocar nuevas tensiones y mostraba una mezcla de arrepentimiento y nerviosismo que antes no había visto en ella. Yo, en cambio, estaba en un punto en el que la rabia inicial había cambiado a una sensación más compleja y difícil de manejar, una mezcla de decepción profunda, cansancio acumulado y una claridad incómoda sobre la relación que habíamos tenido durante años. El martes por la tarde, cuando llegué del trabajo, la encontré sentada en la mesa del comedor con los documentos de gastos que imprimí. Los tenía extendidos como si buscara entender cada detalle. Me miró al entrar y dijo que no había dejado de pensar en todo lo que había pasado. No hice ningún comentario porque quería escuchar primero lo que tenía para decir. Ella respiró hondo y me pidió que nos sentáramos a hablar sin interrupciones, sin reproches directos, sin gritos, con intención real de aclarar lo que quedaba pendiente. Acepté porque sabía que no podíamos seguir viviendo así indefinidamente. En algún momento teníamos que enfrentar el tema de forma definitiva. Nos sentamos frente a frente y ella empezó hablando de algo que no esperaba. Dijo que había pasado el fin de semana pensando en cómo llegamos a este punto, no solo por culpa de Marcos, sino por la manera en la que nos habíamos dejado llevar por la rutina durante años. Dijo que no estaba justificando nada y que era consciente de que lo que había hecho era una traición, incluso si no hubo contacto físico, pero que necesitaba explicar cómo se sintió antes de llegar a ese desvío. Me habló de una sensación de desconexión que llevaba tiempo arrastrando, de días en los que sentía que hablábamos más de facturas y horarios que de nosotros, de momentos en que se sintió sola aún estando acompañada. Yo escuché sin interrumpir porque necesitaba entender de verdad lo que ella veía desde su perspectiva, aunque no fuera agradable para mí.
Cuando terminó, le dije que entendía que las parejas pasan por etapas complicadas y que la rutina puede desgastar, pero que nada de eso justifica buscar refugio emocional en otra persona sin hablar antes con su pareja. Le recordé que yo no tenía capacidad de leer pensamientos y que si ella no me decía cómo se sentía, yo no podía arreglar algo que ni siquiera sabía que estaba roto. Le expliqué que la traición más dura no había sido su conexión con Marcos, sino el hecho de que me excluyera del proceso emocional que la llevó a buscarlo. Ella bajó la mirada y dijo que tenía razón, que debió hablar conmigo antes de que la situación llegara tan lejos, pero que no sabía cómo hacerlo sin generar una discusión que ella temía. Le pregunté si todavía sentía algo por Marcos. Ella respondió que después de hablar conmigo y de ver la gravedad de todo, su vínculo con él le parecía una huida disfrazada de comprensión, que no era amor ni deseo ni una alternativa seria, sino una especie de refugio al que acudía cuando evitaba enfrentar lo que pasaba en casa. Sin embargo, también dijo que no podía negar que durante un tiempo sintió un tipo de cercanía que llevaba semanas sin sentir conmigo. Esa frase la recibí con un golpe de realidad porque mostraba una carencia que yo no había notado. Le dije que aunque comprendía ese sentimiento, me costaba imaginar cómo recuperar la confianza cuando había compartido sus dudas y emociones más íntimas con otro hombre en vez de conmigo. Ella reconoció que esa era la parte que más vergüenza le daba y que no sabía cómo repararlo, pero que estaba dispuesta a hacer lo necesario si aún quería que siguiéramos juntos. Hasta ese momento, yo había estado controlando mis emociones, pero fue en ese punto cuando empecé a hablar de mí, no desde la rabia sino desde el cansancio. Le dije que estos días había sentido muchas cosas distintas, primero un enfado enorme que me llevó a actuar como lo hice. Luego una tristeza profunda cuando entendí que la persona en la que más confiaba había decidido apoyarse en alguien ajeno para sentirse escuchada. Y finalmente una resignación que no significaba aceptar lo ocurrido sino reconocer que ya no podía volver al punto anterior. Le dije que aunque quisiera, no podía borrar de mi cabeza que ella se reunió con otro hombre, que lo buscó, que lo eligió para hablar de lo que no hablaba conmigo y que esa realidad iba a pesar durante mucho tiempo. Lucía escuchó sin interrumpir, con los ojos llenos de lágrimas, pero no rompió a llorar de manera dramática, simplemente dejó que la emoción le cambiara la expresión mientras procesaba cada palabra. Cuando terminé, me preguntó si quería separarme. Fue la primera vez que alguien lo dijo en voz alta. Yo me quedé mirando la mesa en silencio porque necesitaba pensar bien la respuesta y no soltar algo impulsivo. Después de unos segundos le expliqué que no sabía todavía qué quería, que no tenía una respuesta definitiva porque estaba intentando entender qué quedaba entre nosotros, qué parte había muerto y qué parte tenía posibilidades de reconstruirse. Le dije que no quería tomar una decisión precipitada basada solo en el enfado, pero que tampoco iba a aceptar seguir como antes. Ella me dijo que entendía perfectamente y que aceptaría lo que yo decidiera, pero que quería que supiera que estaba dispuesta a buscar ayuda profesional, asistir a terapia de pareja, tomar distancia de cualquier relación externa y hacer todo lo necesario para recuperar mi confianza. Explicó que romper el contacto con Marcos no era suficiente porque el daño no venía solo de él, sino de la decisión que ella tomó al dejar que esa relación creciera. Dijo que se arrepentía profundamente pero que sabía que el arrepentimiento no bastaba para reparar una traición, que necesitaba acciones concretas y tiempo. Yo respondí que valoraba que estuviera dispuesta a asumir responsabilidades, pero que debía entender algo fundamental, que no tenía ninguna garantía de que yo pudiera volver a sentirme seguro en esta relación. Le dije que la confianza se había roto de una forma muy seria y que no sabía si era posible reconstruirla. Ella me dijo que estaba preparada para asumir ese riesgo porque prefería intentar salvar lo que teníamos antes que rendirse sin luchar. La conversación siguió avanzando hacia un punto más profundo, uno que no habíamos tocado antes. Le pregunté si alguna vez había fantaseado con dejar nuestra relación para empezar una nueva vida con él. Ella dudó y después dijo que en los días más confusos se había imaginado cómo sería vivir sin la presión de la rutina, sin las discusiones por organización y con alguien que no tuviera asociado el peso de la convivencia.
Admitió que eso no significaba que quisiera separarse, sino que su mente había buscado una vía de escape cuando se sentía perdida. Esa confesión, aunque dolorosa, también fue un momento de honestidad que necesitábamos para entender que la situación no era una anécdota ni un error puntual, sino un problema que venía de lejos. Después de casi una hora hablando sin levantar la voz, decidí que necesitábamos una definición clara, así que le dije que no iba a decidir ese día si seguíamos o no, pero sí iba a decir lo que necesitaba para siquiera considerar la posibilidad de seguir adelante. Le dije que necesitaba transparencia absoluta durante un tiempo, que necesitaba ver cambios reales en su actitud diaria, que necesitaba que ella iniciara terapia individual además de la de pareja, y que necesitaba espacio para procesar todo sin presión emocional por su parte. Ella aceptó cada punto sin discutir, como si ya hubiera previsto que tendría que asumir ese nivel de compromiso. Al final de la conversación, los dos estábamos agotados. No había gritos ni insultos ni golpes en la mesa, solo una realidad que habíamos enfrentado por primera vez sin filtros. Ella me preguntó si esa noche podía dormir conmigo o si prefería que durmiera en el otro cuarto. Yo pensé unos segundos y le dije que durmiera donde quisiera, pero que necesitaba mi espacio. Ella respetó mi decisión, se levantó despacio y dijo que esperaba que algún día pudiéramos mirar esta crisis como el inicio de algo mejor, aunque entendía que ahora mismo esas palabras podían sonar vacías. No respondí, porque no sabía qué sentir. Cuando me quedé solo en el salón, entendí que ese día no había sido un cierre ni un perdón, sino un punto de inflexión. Por primera vez desde que descubrí su traición, sentí que estaba tomando decisiones basadas en mi bienestar y no solo en la rabia o en el miedo a perder la relación. Y aunque todavía no sabía cuál sería el final, sí sabía que por primera vez en semanas había recuperado una parte de mí que creía perdida. Los días posteriores a aquella conversación definitiva se convirtieron en una especie de transición extraña donde nada estaba claro, pero al mismo tiempo todo estaba sobre la mesa. No teníamos discusiones fuertes porque ya no quedaba nada que discutir, la verdad estaba dicha, las preguntas estaban respondidas y la distancia emocional entre nosotros se podía medir sin necesidad de palabras. Lucía hacía esfuerzos visibles por mostrarse más abierta, más atenta y más colaboradora, pero sus intentos no eran suficientes para borrar la sensación constante de que yo estaba caminando sobre los restos de algo que había dejado de funcionar mucho antes de que yo lo supiera. Ella intentaba actuar como si todavía hubiera un camino claro hacia la reconstrucción, mientras yo me encontraba en un estado donde lo único que tenía claro era que necesitaba tiempo, reflexión y una distancia mental que ella no podía darme aunque quisiera. El jueves por la tarde me pidió que habláramos de nuevo porque decía que había estado pensando sobre lo dicho el martes y que quería aclarar algunas cosas adicionales. Acepté hablar porque sabía que no podíamos mantener un silencio constante sin definir nada. Nos sentamos en el salón y ella empezó diciendo que había cancelado cualquier posible contacto con Marcos, incluyendo el número que tenía anotado en una libreta y cualquier correo vinculado a él. Aseguró que no tenía intención de volver a verle y que estaba dispuesta a demostrar con acciones que su prioridad era nuestro matrimonio. Yo no la interrumpí y dejé que hablara todo lo que necesitara. Cuando terminó, le dije que agradecía sus intentos, pero que no podía basar mi decisión solo en lo que ella prometía, porque la ruptura de confianza era un hecho que no se podía deshacer simplemente tomando decisiones rápidas y que lo que había ocurrido había generado un daño que no se corregía anulando contactos, sino enfrentando las consecuencias emocionales que ella había ignorado. Lucía me miró con una mezcla de angustia y aceptación y me dijo que lo entendía, pero que tenía miedo de que yo ya no quisiera intentar nada. Ahí fue donde sentí que necesitaba sincerarme plenamente y dejar claro lo que pasaba por mi cabeza. Le expliqué que yo también tenía miedo, porque durante años pensé que conocía cada rincón de nuestra relación y ahora parecía que había vivido al margen de muchas cosas que ella cayó. Le dije que mi confianza estaba tan dañada que no sabía si era posible reconstruirla, que no quería continuar una relación donde estaría revisando cada gesto y cada salida, pero que tampoco quería tomar una decisión precipitada basada solo en la herida del momento.
Ella escuchó sin interrumpir, apretando las manos sobre las rodillas mientras intentaba contener la emoción que tenía acumulada. Después de ese intercambio, hubo un silencio largo y pesado que ninguno quiso romper inmediatamente. Finalmente, Lucía respiró de forma profunda y dijo que, a pesar de lo ocurrido, ella quería luchar por nuestra relación, no solo porque teníamos historia o porque habíamos construido una vida juntos, sino porque realmente creía que seguíamos teniendo cosas importantes que podían sostenernos si hacíamos el trabajo necesario. Yo respondí que valoraba su intención, pero que necesitaba ser honesto conmigo mismo y admitir que mi visión sobre la relación había cambiado de forma radical. Le dije que antes veía el futuro de un modo claro y estable, y que ahora, cuando pensaba en lo que vendría, no encontraba la misma seguridad ni la certeza de que podía volver a confiar plenamente en ella. Ella se detuvo, me miró fijamente y dijo que respetaría cualquier decisión que tomara porque entendía que la traición emocional había sido grave. Llegados a ese punto, entendí que ya no había más que hablar y que la única manera de avanzar era tomar una decisión concreta para no seguir prolongando una ambigüedad que estaba desgastándonos a los dos. Me levanté, caminé un poco por el salón para ordenar mis pensamientos y volví a sentarme frente a ella. Le dije que había llegado el momento de decidir qué íbamos a hacer con el matrimonio, porque no tenía sentido seguir en un periodo de espera indefinida que solo aumentaría la tensión. Le expliqué que aunque valoraba el esfuerzo que estaba poniendo y el reconocimiento de sus errores, la herida que me había causado no era algo que pudiera superar dentro del mismo espacio donde ocurrió. Le dije que necesitaba una separación, no como una ruptura definitiva, sino como un paso necesario para entender si realmente quería seguir en ese vínculo o si lo más honesto era dejarlo atrás. Lucía se quedó en silencio durante varios segundos, completamente quieta. No lloró al instante, sino que intentó procesar lo que estaba escuchando. Finalmente dijo que lo aceptaba, aunque le doliera, porque entendía que necesitaba ese espacio para reconstruirte y que ella no podía exigirme que siguiera adelante sin esa pausa. Me preguntó si quería que uno de nosotros se fuera temporalmente. Le dije que sí, que era lo más sensato, y que dado que yo era quien necesitaba claridad, sería yo quien se marcharía unas semanas para ordenar mis ideas. Ella intentó decir que prefería irse ella, pero le aclaré que la casa sería un espacio más útil para ella durante ese tiempo y que yo podía manejarme en un piso de alquiler temporal o quedándome unos días en casa de un amigo. Cuando terminé de hablar, ella ya no pudo contener la emoción y rompió en llanto. No fue un llanto exagerado, sino uno que mostraba que el peso de todo había caído finalmente sobre ella. Yo no la abracé porque sentí que hacerlo en ese momento solo generaría más confusión. Ella tampoco se acercó, quizás porque entendió que ese no era un momento para consuelo físico. Cuando se calmó un poco, me preguntó si esto significaba que la relación había terminado. Le dije que no lo sabía aún, que la separación no era un intento de castigo ni una despedida disfrazada, sino un acto necesario para poder pensar sin la presión de convivir con la persona que había causado el daño. Ella asintió lentamente y dijo que esperaba que ese tiempo me sirviera para entender que todavía podíamos salvarnos. El fin de semana siguiente empecé a preparar mis cosas con calma, sin prisas exageradas, porque quería que ese movimiento fuera consciente y no impulsivo. Guardé solamente lo necesario, ropa para varias semanas, mis herramientas de trabajo, algunos objetos personales que sabía que usaría en el día a día y poco más. Lucía me ayudó sin hablar demasiado. Cuando vio que guardaba mis cosas, mantuvo una postura serena aunque sus ojos delataban que estaba viviendo un momento que jamás imaginó. No discutimos, no hubo ataques, solo una aceptación resignada que mostraba que los dos sabíamos que ese era un paso inevitable. El día que me fui, ella me acompañó a la puerta y se quedó quieta mientras yo recogía mis últimas pertenencias. Antes de abrir la puerta me dijo que esperaba que volviera, pero que respetaría mi proceso. Yo le respondí que no buscaba lastimarla con esta decisión, sino entender si todavía quedaba un camino posible entre nosotros. Ella dijo que ya no tenía nada más que añadir, que estaría allí cuando yo lo decidiera.
Nos quedamos mirándonos varios segundos sin saber si debíamos despedirnos con un gesto físico, pero al final decidimos no hacerlo para no confundir el propósito de la separación. Durante las semanas fuera, me dediqué a pensar en todo lo vivido, no desde la rabia ni desde el dolor, sino desde la claridad. Analicé si era capaz de recuperar la confianza, si podía convivir con el recuerdo de su traición emocional, si quería reconstruir un vínculo que se había quebrado justo en un punto donde yo creía que era más fuerte. Fui sincero conmigo mismo y admití que aunque la amaba, ya no podía ser la misma relación. Entendí que no quería vivir con la sombra constante de lo ocurrido y que no quería pasar años intentando reparar un daño que había cambiado la base de la relación. Con el tiempo llegué a la conclusión de que lo más sano era separarnos definitivamente, no por venganza ni por castigo, sino porque la relación había cumplido su ciclo y forzarla solo generaría más frustración. Cuando regresé a la casa para hablar con ella por última vez, no sentí rabia ni tristeza extrema, sino una serenidad que me permitió decir lo que tenía que decir sin temblores ni dudas. Nos sentamos de nuevo en el salón y le dije que había tomado una decisión definitiva, que agradecía su sinceridad y sus intentos, pero que necesitaba cerrar esta etapa. Ella escuchó sin interrumpir, esta vez sin llorar, como si ya hubiera intuido que ese sería el final. Cuando terminé, me dijo que aunque le dolía profundamente, respetaba mi decisión y que esperaba que ambos encontráramos una vida más tranquila después de esto. Salí de la casa sabiendo que la historia había terminado, no como un fracaso sino como una consecuencia inevitable de lo vivido. Aprendí que la confianza no se sostiene sola, que la comunicación es tan importante como el cariño y que una traición emocional puede destruir un vínculo incluso sin contacto físico. Ahora sigo adelante con una sensación de honestidad que no tenía antes, porque aunque el final no era el que imaginé, al menos tuve el valor de mirar la verdad de frente y tomar la decisión que necesitaba.